Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Nosotros estamos acompañados por uno de los mejores ufólogos que tenemos aquí en España y que cuando a nosotros, pues bueno, nos place de decir, vamos a intentar enterarnos de las últimas informaciones importantes, relevantes de la ufología en Estados Unidos y en el mundo entero, pero con rigor. Vamos a buscar a Josep Guijarro. ¿Qué tal, Josep? Pues encantado de reencontrarte, David. Sabes que te tengo muy gran estima. El otro día hablaba con otro youtuber de ti y sé que es mutuo el sentimiento, así que muy contento, muy feliz de estar en tu canal de nuevo. Bueno, me imagino que es Iván Martínez. No, no era Iván, mira, era otro. Es otro. Otro, bueno. Con Ah, Iván vale, ya coincidiré. está. Espérate, Xavi Vidal. Xavi, muy bien, muy bien, muy bien. Xavi, hombre, y tanto. Un saludo muy grande también para Xavi, que es un gran amigo. Josep, estamos en un momento donde el entorno del actual presidente Trump es pro ovnis, a excepción de uno que ha dado un frenazo en seco, que ha sido secretario de Estado, Marco Rubio. Pero el resto parece que están, vamos, yendo a por todas. ¿Hay posibilidades, Josep, de que Trump haga un anuncio oficial de algo? Ya no digo de qué. No, no tengo bola de cristal, David, No, y ya. no la tengo. Pero es verdad que estamos viviendo unos momentos históricos. Nunca antes habíamos estado arañando tan cerca de la posible verdad. Y cuando estamos tan cerca y llevábamos una línea muy seria, muy veraz, muy lógica, muy racional. Y esto es un detalle importante porque este asunto de los WAP, como ahora llaman en Estados Unidos a los ovnis de toda la vida, eh, es un asunto, vamos a decirlo cariñosamente, para ti, para mí, para los que somos frikis de todo este asunto. Y habían creado una narrativa en la que cabía todo el Sí. mundo. El tema de la seguridad nacional, el tema de la amenaza, especialmente en Estados Unidos, es algo que, concita unión y por lo tanto puede sentirse identificado todo el mundo, crea o no crea, se sienta o no sienta identificado con el asunto de los no identificados. Y fíjate tú cómo los servicios de inteligencia, porque nada ocurre por casualidad, han ido obrando los hilos invisibles para que poco a poco vuelva a desdibujarse, vuelva esto al redil de lo friki, ¿no? Metiendo en el mismo saco a mutilaciones de ganado, a abducciones, a círculos de las cosechas. Han vuelto a reflotar casos que estaban absolutamente explicados para bueno, ir asustando al personal. Porque, ¿qué había pasado que no había ocurrido en otras ocasiones? Pues que habían concitado el interés del mundo científico y hemos visto cómo científicos de primer nivel se acercaban a este fenómeno tratando de buscar explicaciones. Avi Loeb, Michio Kaku, Gary Nolan, Beatriz Villarroel. La lista es larga, porque dentro del proyecto Galileo, por ejemplo, hay muchísimos científicos. Y mira tú por dónde, cuando más cerca estamos de la verdad, ahora de repente vienen prácticamente a confidente por semana a ir dando cada vez visiones más y más extremas del fenómeno, hasta el punto de que el propio vicepresidente del gobierno, J.D. Vance, relaciona esto con ángeles y demonios, que Ana Paulina Luna dice tres cuartos de lo mismo, y que, como tú bien decías, David, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, donde dije digo Diego, es decir, me retracto porque esto lo dije hace 4 años y ahora tengo una serie de responsabilidades que me dicen que me tengo que callar, por no decir una palabrota que si no tendrías que poner un pito en el canal, y por lo tanto volvemos un poco al punto de salida. ¿Tú crees que hemos vuelto al punto de salida? Porque ahora, siendo secretario de Estado, este hombre tendrá acceso a cosas inimaginables, Josep. Y ha visto que quizás está en vía muerta el proceso de Disclosure. No No. está en vía muerta. Y una cosa es que ellos crean que van a la casilla de salida y la otra es que veamos si hay o no hay realmente puertas de salida a todo esto. Es evidente que la verdad nunca nos la van a contar.
al menos tal y como esperamos. O sea, no va a haber una salida de Donald Trump al sitio de las ruedas de prensa, que Sí. ahora no me acuerdo cómo se llama, para decir, señores, hemos capturado un platillo volante y tenemos No, un no. pacto con los extraterrestres. Esto no lo van a decir. A no ser que Porque sea algo ya a nivel de un chantaje, vamos, que bajen aquí los ni eso. extraterrestres y les obliguen a hablar, ¿no? Bueno, eso sería otra historia, ¿no? Que bajaran y lo Sí, dejaran. sí. Pero estaríamos más cerca de eso a que lo reconocieran de una forma unilateral. ¿Por qué? Pues porque los ovnis son un asunto de importancia geopolítica. Y yo lo he explicado en algún sitio, no sé si en tu canal también, pero si no, no está de más recordarlo. 1947, Roswell, Nuevo México. Un objeto no identificado, un objeto que no es de este mundo, se cae en el rancho Foster. Y un granjero, McBrazel, va a lomos de su caballo e identifica los restos en un amplio terreno de materiales plateados. Él piensa que se trata de un globo meteorológico como los que fleta el 509 Grupo de Bombarderos, recoge parte del material y se va a la oficina del sheriff a recuperar la recompensa que dan cuando uno recupera estos objetos. Sí. Y para su sorpresa, cuando el sheriff llama a la base, dice, no, esto no es nuestro. ¿Cómo que no es nuestro? Entonces, el señor se queda sin cobrar la recompensa, pero el teniente Marshall se acerca hasta allí y observa que aquello efectivamente se trata de algo extraño. Y deciden fletar un dispositivo de recuperación. Titular, al cabo de unos días, en el Daily Roswell Record, dice la Fuerza Aérea, la RAF, que era como se llamaba entonces, recupera un platillo volante en Roswell. Creía que había sido unas pocas horas, Josep. O unas pocas horas, sí, pero el titular sí sale unos días después, no unas horas después. Días. Vale, porque vale. incluso no se sabe con exactitud si fue el día 8, que es cuando sale la noticia, o el McBrazel tardó es decir, estamos hablando ahora que en la era de Internet das un botón y todo es inmediato, entonces no funcionaba así, Claro, ¿no? claro. Se habla que fue entre el 4 y el 8, el 8 porque es cuando aparece la noticia. Por lo tanto, le damos ese margen de días. Lo importante es que al dar esa noticia, recordemos que el fenómeno ovni no era secreto. Apenas hacía 15 días que Kenneth Arnold había tenido su primer avistamiento, el primer avistamiento de la era contemporánea de los ovnis, y por consiguiente no había ningún secreto, nada que hiciera presagiar nada de esto. Pero sí que le hizo gracia al responsable de la base decir, mira, como estoy escuchando en la radio que se habla de platillos volantes, que si Kenneth Arnold, que si no sé qué, pues hemos recuperado unos. Yo me imagino cómo se le debió de cara a dar la cara cuando descuelga y el general Vandenberg le dice, pero ¿tú eres idiota o qué? Si has recuperado uno de estos objetos, quiere decir que tenemos una tecnología que no es de este mundo, lo que tenemos que hacer es estudiarlo y callados, chimpón. Aquí no cuenta nadie nada hasta que sepamos realmente qué tenemos ahí entre manos. Y aún no lo saben, Josep. Eso es más que probable. Es decir, si yo le doy mi teléfono móvil a un señor de la Edad Media, ni siquiera va a saber poner en marcha mi teléfono móvil. Y aún con años, y suponiendo que tuviera batería, igual se atrevería a encenderlo y a dar alguna tecla, pero difícilmente conocería cómo es la tecnología de ese teléfono. Pues imagínate qué nos ocurre a nosotros con un dispositivo que no es de este mundo. Claro, pues que claro. vamos a tardar mucho tiempo en poder descifrar sus secretos. Inmediatamente que sucede esto, los rusos dicen, oye, que aquí los americanos tienen un dispositivo de estos. ¿Será verdad? Si es verdad, tienen una ventaja sobre mí. De manera que me da igual que sea verdad o que sea mentira, pero yo voy a decir que tengo otro. Y nace Kasputin Yar, una base secreta en la que todos los lanzamientos y el programa espacial soviético se va a desarrollar en esa base, so pretexto de que allí se han recuperado también objetos no identificados e incluso ha habido una suerte de
transgresión, de amenaza con uno de esos objetos. De manera que me da igual que crean o no crean que esto es cierto, pero si yo tengo un platillo, mi enemigo debe de tenerlo. ¿Por qué? Para igualar fuerzas. Esa es la estrategia. Y lo que está sucediendo ahora es exactamente lo mismo. Y yo me he preguntado, ¿por qué Estados Unidos muestra sus debilidades? Porque lo que está diciendo al decir que no puede hacer frente a estos, y esto sí lo dice el secretario de Estado, en centrales nucleares o en dispositivos atómicos que sobrevuelan estos objetos y no pueden abatirlos, ni identificarlos, ni interceptarlos, estás reconociendo una debilidad. Exacto. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Es Más, raro esto, sí. si además fueran los rusos, ¿por qué no lo están utilizando en la guerra de Ucrania, en un conflicto abierto? ¿O por qué esas tecnologías no han servido, por ejemplo, para interceptar a este dispositivo que se ha hecho con este buque petrolero en el Atlántico Norte? No, porque no es suyo tampoco. Y si no es ruso, ni es estadounidense, puede ser chino. Bueno, chino en estos momentos no tiene conflicto abierto, lo tendrá pronto. Pero estamos de nuevo en lo mismo. Ninguna nación de la Tierra, y esto lo han dicho los jefes del proceso, tienen esa tecnología. Por lo tanto, soy de los que pienso, como tú, que esto viene de mis primos, de tus primos, los extraterrestres. Claro, estamos hablando de... Pero fíjate, hay una cosa que me gusta mucho, no sé a ti, y tú sabes que yo soy terraplanista. No vamos Sí, a lo sé, hablar lo de sé. eso. Bueno, oye, No, no, algún pero... defecto tenías que tener. Ah, mira, ¿ves? Mira, no vamos a hablar de eso, Josep. Pero, claro, a mí lo que me gusta es que, como mínimo, están admitiendo que quizás, los que creéis en el espacio, me parece perfecto, ¿no? Pero justamente están hablando mucho, sobre todo David Grush, al cual le tengo bastante estima, y me parece que es un tipo diferente, o uno de los más fiables, quizás, de los whistleblowers, ¿no? Y él precisamente no se atreve a decir que vengan de las No, estrellas, a sino ver, que yo cuando digo estaríamos hablando de extraterrestres, seres interdimensionales. Eso me llama mucho la atención. cuando digo extraterrestres, no me refiero a seres alienígenas, me refiero a que no son de la Tierra. Y en ese concepto es muy amplio para que quepa lo temporal, lo dimensional o lo cripto, porque Sí. hay una teoría que es muy curioso, las casualidades no existen. Hemos estado hasta hace pocas semanas mirando al cielo con la historia del TRES y Atlas, ¿no? Uh, De sí. este supuesto cometa, de este supuesto visitante interestelar. Mucho antes de que apareciera en el firmamento, de que fuera detectado en julio Sí. de 2025 el TRES y Atlas, Avi Loeb tuvo una reunión con el entonces director de la ARO, Sean Kirkpatrick. Sean Kirkpatrick es otro científico Sí, sí. escéptico, riguroso, racionalista. Este no tiene nada de terraplanista, ya te lo digo. No, no, ya. Que, bueno, se reunió con él con el propósito de interpelarle acerca del fenómeno de los UAP. Y de aquella reunión, de aquel té, porque fue un té de las 5, pues devino una teoría que publicaron en una revista Ah, aún sí, sí, pendiente es de verdad. revisión por pares, en el que se hablaba de que en la extrarradio del sistema solar podía existir una especie de nave nodriza de la que saldrían una serie de sondas, que serían estas de 4 a 7 metros, que son avistadas al menos en 144 casos no explicados que tiene el gobierno estadounidense, y aquello, boom, el titular fue brutal. Naves nodriza. Es muy curioso, Es porque verdad. cuando en julio Avi Loeb conoce la existencia de TRES y Atlas, dice, esto puede ser lo de Oumuamua, que no nos pille la moto otra vez. Vamos a hacer algo para que la gente preste atención a este fenómeno. Y recupero la teoría de la vieja nave nodriza y vamos a ver cómo funciona esto como catapulta de promoción de este asunto. Joder, lo petó. Lo petó. Sí, 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 es verdad, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Porque Aviloev no es tonto. Y él
sabe perfectamente que no es una nave extraterrestre tripulada. Siempre ha hablado de un objeto supermasivo del tamaño de la isla de Manhattan. Hemos hablado de velocidades que superan los 200.000 kilómetros por hora. Pero, sin embargo, siempre ha deslizado. Bueno, es que gastamos miles de millones en el CERN, ¿no? En la detección de neutrinos, en estructuras de este tipo, cuando en realidad a la gente lo que le interesa es si estamos o no estamos solos en el universo. Y en un momento de crisis en el que las universidades están teniendo recortes, no solamente en Estados Unidos, que allí son brutales, sino también en España, este señor consigue 2 millones de dólares de subvenciones privadas gracias a este tipo de discursos. ¿Por qué? Porque su discurso se dirige a la gente, no se dirige a los 4 académicos rigoristas. De ahí tenemos que aprender todos, porque en el fondo lo que ha conseguido es centrar la atención de todo esto. Cosas que, por lo tanto, en esa teoría, una de las cosas que desliza es la posibilidad de que muchos de estos objetos estén ya aquí, porque el fenómeno OVNI es un fenómeno atmosférico. Yo siempre he dicho que apenas tenemos registros en el espacio. Todos los registros de esos de esos millones de casos OVNI que tenemos reunido, acontecen dentro de la atmósfera. Y tanto. Salen del mar, se ven a alturas X, pero siempre dentro de la atmósfera. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar que vengan del espacio exterior? Ay. Muy probablemente, si vinieron, están aquí, que esto sí lo creo. Claro. Y es lo que decía también Sean Kirkpatrick y en este trabajo de los críptidos, es decir, que podrían haberse ocultado en la Tierra y estar manifestándose a su antojo. Claro, esto también tiene sus debilidades, y de ahí que David Grush, con mucho atino, dijera lo de la teoría interdimensional, que tampoco es nueva. Ya Jacques Vallée la enunciaba en su Pasaporte a Magonia, y es una teoría que también flaquea porque lo dimensional no encaja muy bien con lo físico, pero bueno, hay puntos de encuentro que desde luego merecen ser analizados y estudiados. Claro, ciertos niveles de corporeidad que puede haber, no sabemos durante cuánto tiempo, etc. Es un tema que se las trae. Fascinante. Porque además sí entronca con esa dimensión, vamos a llamarle espiritual, que le están dando los nuevos jerarcas, ¿no? Cuando Ana Paulina Luna o J.D. Vance hacen alusión a lo de los ángeles y los demonios, no es ninguna tontería, porque son fenómenos que en el pasado pudieron ser interpretados como eso, como ángeles y demonios, como vírgenes inclusive. Sí. O como djinns. O como djinns, si nos vamos al mundo islámico. Porque evidentemente gozan de esa materialidad temporal, solo temporal, tú lo has dicho muy bien. Sí. Porque luego de repente hacen una manifestación que es evanescente, o que unos ven y otros no, o que detecta una cámara y la otra no. Las cosas que rozan más lo paranormal que no lo ufológico. Sí. Luego sí tenemos que meternos en camisas de 11 varas de la mente humana hasta qué punto dibuja y desdibuja las piezas que faltan, ahí la cosa aún se complica más. Pero claro, estamos hablando de objetos físicos, de objetos de ovnis, de platillos volantes estrellados que llevan desde los años 40, finales de los años 40, y que estarían en poder de estos estamentos oficiales. Pero claro, David Grush, ¿qué opinas de David Grush, Josep, a nivel de lo que él propone? Porque él dice que todo esto solo se puede solucionar en el ámbito jurídico, es decir, estableciendo nuevas leyes y que poco a poco se vayan acorralando esta gente, que están por encima de todo, están por encima del Congreso, del presidente, y claro, llevan décadas y décadas operando impunemente. Yo no sé si has tenido oportunidad de ver The Age of Disclosure. No he podido, porque he tenido, tenemos un problema aquí en casa que sería a lo largo de explicar. Tenemos Disney, tenemos Netflix, pero no tenemos Prime Video. Entonces me he quedado sin verlo. Pues, te lo pasaré. Tengo una copia de 5 gigas que me han descargado. Bueno, Josep, te tomo la palabra, ¿eh? Sí, no, vamos, te lo envío. Hay un argumento que a mí me parece maravilloso, y es, y ahora voy a Grush, es fundamentalmente que el sistema de ocultación que se inició con ese incidente al que yo hacía referencia, el de 1947 en Roswell, tenía unos jefes de proyecto
los presidentes de gobierno están 4 años, pueden repetir una segunda legislatura, máximo 8, pero luego viene otro y se olvidan. Claro. Y luego viene otro y se olvidan. Pero hay algunos de esos que no son presidentes, que son militares de alta graduación o técnicos que permanecen 20 años, 30 años y después se jubilan. Y es más que probable que esas estructuras hayan prevalecido, hayan permanecido a lo largo del tiempo y que hoy mismo estén descabezadas o sigan con una inercia que sin embargo nadie recuerda. Esto pasa en las grandes compañías. ¿Por qué hacemos el protocolo de este tipo? Pues no sé, pero siempre se ha hecho así. Bueno, alguien lo hizo, pero se ha olvidado y todo el mundo sigue con la inercia. Y la inercia ha sido siempre la de la ocultación. Los mecanismos son automáticos y cuando aparece una cosa, aparecen las contramedidas para evitarlas. Y esto lo sabe muy bien David Grush. Hoy mismo, John Greenewald, el que impulsa The Black Ball, los informes, los página dossiers, web que contiene millones y millones de papeles desclasificados, porque este hombre, que debe estar jubilado, si no, no lo puedo entender, solamente hace que solicitudes FOIA de la Freedom of Information Act, ha conseguido una que demuestra que David Grush dice la verdad. Hoy mismo decía que en un documento que está tachado por 1000, pero permite de alguna manera deducir por las fechas y por el contexto que se está refiriendo a David Grush, cómo le retiraron los permisos para acceder a programas secretos, lo ha descubierto y por lo tanto es real. Hombre, claro, es claro. real. Claro, y luego esto a mí es me que pone tienes a Jeremy Corbell, a George Knapp, esta gente que son sabuesos ya con una experiencia a sus espaldas. Y muchos más, que no forman parte ni siquiera de la ufología, que forman parte del organigrama militar y todos dicen lo mismo, Josep, que este tío es fiable. Sí. Bueno, de hecho, el propio director de inteligencia decía que era confiable y urgente atender a su declaración. Pero el problema que hay en Estados Unidos, ese sí es propio de Estados Unidos, es que cuando tú accedes a cargos de estas responsabilidades, firmas una NDA, firmas un contrato de confidencialidad que te compromete de por vida y por lo tanto cualquiera que dice cosas puede verse entre rejas y si miente en sede parlamentaria como sería el caso de Grush, al que no le ha pasado nada, cometería delito de perjurio. Y sin embargo, sigue ahí andando. ¿Por qué? Pues porque no ha mentido, ha dicho la verdad. Y esto es tremendo, porque la verdad que él plantea es una verdad que no es de 1947, es de 1933. El caso de Mussolini. Al caso de Malpensa, al caso del Duce, al caso de que Mussolini se hace con uno de estos objetos pensando que puede ser un prototipo alemán y que con la intervención del Papa, creo que era Pío XII, median para llevarse esos restos a los Estados Unidos. Claro, como siempre. Claro. Bueno, sí, oye, ahora ¿te has enterado, no? ¿Quién es el presidente de Venezuela hoy día, no? Pues no. Donald Trump. Ya se presenta como presidente de Venezuela. Pues esto es lo mismo. Pues no me había enterado, ¿no? Sí, ha hecho un tuit diciendo que es el presidente de Venezuela en funciones. Bueno, pues fíjate, es decir, hacen lo que quieren, donde quieren y cuando quieren. Yo te recordaré, y tú lo sabes muy bien porque más allá de tu faceta como youtuber, eres un notable investigador ufológico. Bueno, muchas gracias. Sabes perfectamente que hay profundos intereses en desmontar determinadas cosas y esto ocurre porque afecta, insisto, a la seguridad nacional y porque es un tema, como antes trataba de explicar, de tipo geopolítico o geoestratégico. Y por lo tanto, nada de lo que está sucediendo es por casualidad. Pero yo estoy perdido en saber por qué han mostrado todas esas debilidades. Eso es muy curioso. ¿Qué es lo que callan para que tampoco los otros aprovechen la coyuntura y digan? Yo te recordaré cuando se presentó el último avión de última generación
soviético, perdón, Sí, soviético no, que ya desapareció, ruso, utilizaron una campaña publicitaria que era la fotografía de Edward Billy Mayer, sí, sí. el del El suizo. famoso I Won't Believe, ¿no? Que tenía, en lugar del platillo, era un caballo de ajedrez. Y luego Hostia. decía, había una segunda parte de la campaña en la que decía, no se preocupen chicos, hemos sido nosotros. Cuando Estados Unidos estaba preocupado por aquella oleada de drones que en diciembre de 2023 o 2022 hizo que la Casa Blanca tuviera que reunirse con un gabinete de crisis para evaluar los riesgos que suponían los dropnis, los objetos no identificados Sí. que estaban acechando bases militares ¿Esto no fue en estadounidenses. el 2024? Me parece, ¿no? No, no, esto fue ¿No? antes. Fue Fue antes. en diciembre de 2023 Sí. la Casa Blanca se reúne y en enero de 2023, te recordaré, fue cuando se abatieron todos aquellos globos en Carolina del Norte, en el Yukon, en Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. En Vale, vale. 2024 hubo otra oleada, en marzo, pero esta es la que ocurrió en Nueva Curioso, Jersey. curioso que en julio del 2023 fue cuando declaró David Grush. Sí, sí, claro, sí, sí, Curioso, perfectamente. curioso. Fue como el comienzo no sé, de abrir la caja de Pandora con todo esto. Pero, Josep, a algún sitio va a ir todo esto. Es decir, nunca habíamos asistido a un aperturismo institucional, político, científico, a todos los niveles con el tema OVNI. Claro, es como que estuviésemos delante de una especie de guerra, una guerra detrás de un telón. No sé, no lo ves así. Es como que hay algo ahí que quiere que se deje de tirar tierra encima de todo esto. Sí, Y no sé si te has planteado que pueda haber algo verdaderamente relacionado razas alienígenas, que ya sé que suena muy fantasioso dicho así, ¿no? Pero que hayan recibido algún tipo de presión o de toque. No sé si te lo has planteado por ahí. sí, sí, claro que me lo he planteado, pero yo Es muy no raro, creo que Josep, todo estemos esto. tanto en un contexto de seres biológicos como de algo más, vamos a decir, trascendente o Espiritual. inmaterial. ¿Mm? Fíjate, pequeñas pistas. Hoy mismo eh, los noticiarios hablaban del interés de Estados Unidos por Groenlandia y publicaban una imagen en la que se veía Donald Trump mirando una pantalla en la que se leía Groenlandia, Greenland, y arriba ¿Mm? ponía un puntito como si fuera una capital y ponía Thule. ¡Wow! Thule, ¿Pero qué coño? ¿Cómo es, Thule. ¿Cómo es eso? Dices, claro, ¿tú te acuerdas de la sociedad Brill? Hombre, claro, ¿Te claro. acuerdas de los contactos que desarrollaron Mm. prototipos Sí, para sí, el tercer? que venía de la Yo creo que la constelación cosa puede de ir más por Tauro. Bueno, aquí, que ah, la historia puede ir más por aquí que por un contacto físico. Es decir, ojo, que además creo que lo que nos viene va en esa línea. El cine Hollywood ha sido una correa de transmisión importantísima de ideas y de modelar las creencias de la población. Y después de Age of the Disclosure, después del documental de Dan Farash, que Dan Farash fue productor de Steven Spielberg, en Ready Player One. el maestro Steven Spielberg promete para el 12 de junio, es decir, 12 días antes del aniversario de Kenneth Arnold, una peli que se llama The Day of Disclosure, el día de la revelación. Vaya, y 8 días antes de mi aniversario, Josep. Esto es por tu faceta Nunaki, es por tu faceta Nunaki. Pero fíjate que es curioso, porque lo que nos revelan los trailers que he podido ver, porque no he tenido acceso a una premiere de la peli, Ujú. es que una meteoróloga entra como una suerte de trance y empieza a hablar por boca de algo. Es decir, está siendo poseída, está siendo Vale, utilizada vale. como canal. Por eso te decía, Thule, ¿no será que todo esto tiene que ver algún tipo de correa de transmisión
etérea, espiritual, Claro. Entonces algo sabe porque Spielberg. ahí está. Ya se dijo en Encuentros en la tercera fase y su narrativa ha dominado durante prácticamente 50 años. Llega el Sí. momento del cambio, un cambio hacia lo trascendente, un cambio, ojo, que disclosure es divulgación, pero también es revelación. Y la revelación en el sentido apocalíptico del término. Y fíjate que estamos en unos momentos tan convulsos que Donald Trump ha puesto a trabajar ya su industria de guerra para que empiecen a producir explosivos como si nos estuvieran preparando las élites para un gran conflicto mundial. A Es muy buen raro. entendedor, pocas palabras bastan. Trump no sé en qué anda metido, pero algo se está preparando por ahí. Muy extraño, muy extraño. Entonces, Josep, ¿hay algún caso así reciente que te ha llamado poderosamente la atención de ovnis o de abducciones que digas, bueno, esto vale la pena resaltarlo aquí en Rimbel? Mira, las abducciones han quedado un poco relegadas al cajón del olvido. Y no tanto porque no se produzcan, sino porque después de que John Mack muriera, ¿Mm? mm, falta alguien que impulse con seriedad y con rigor este asunto que parece que ha quedado relegado al este del sueño, a este trastorno del sueño, que ahora no me viene el nombre a la cabeza. Eh, El eh, parálisis. Parálisis, muchas gracias, David. El caso es que sí hay muchos incidentes, muchos sucesos que merecen cuanto menos nuestra atención como especialistas que somos del fenómeno, ¿no? Hace muy pocos días me veía obligado a retirar un vídeo de mi canal en el que me hacía eco del último caso vivido por un piloto comercial, Sí. que no piloto de líneas aéreas, piloto comercial que el 25 de noviembre de 2025 estaba realizando un sobrevuelo hacia Carolina del Norte, o se vio obligado a cambiar porque unas luces aparecieron a la izquierda de su posición. Y es muy curioso porque el tipo me pidió que retirara el vídeo porque le estaba acosando la compañía para la que él trabaja, de la que él es empleado, que no es otra que el Columbia Bank. Yo lo voy a decir porque eh, digamos que tenemos que trabajar por la transparencia. Y en concreto, yo averigüé la matrícula de... Él lo que hizo fue colgar en una red social un vídeo con las imágenes que había grabado. Esto no le molestó porque lo había colgado él en Reddit, un vídeo en el que se veían varias luces moviéndose al unísono y cómo después se van dividiendo entre sí, que no habían sido captadas por el radar y que sin embargo estaban evolucionando en torno al avión. Pero, claro, no daba más señas. Al final yo logré identificar no solo al avión, a la matrícula del avión y a la compañía, sino incluso al piloto. Y claro, él le ofendió que revelara todos esos datos porque la compañía para la que él trabajaba pues le había estigmatizado. Y esto es terrible que suceda en 2025. Es decir, estamos en un momento en el que yo creo que la sociedad tiene la suficiente amplitud de miras como para distinguir que este señor es hábil para pilotar un avión y que vea ovnis o que no haya podido identificar algo en el cielo no le invalida como piloto. Al Exactamente. contrario, lo que está haciendo, y hay experimentos en ese sentido muy interesantes que llevó a cabo, por ejemplo, mi querido amigo Alex Escolá, uno de esos Ah, científicos sí. que han incursionado en estos temas. Él realizó un experimento en los simuladores de Airbus en Alemania, por el que pasaron más de 2 centenares de pilotos, a los que estimulaba con falsos ovnis en un dispositivo que llevan todos los aviones comerciales, que es el TICAS, ¿no? Un sistema de radar que te avisa que en 20 millas puede haber un objeto en riesgo de colisión.
y quería saber si se tomaban las decisiones oportunas, si se tomaban las decisiones correctas frente a algo que no está protocolizado. En la aviación todo está protocolizado y esto no está protocolizado, con lo cual si tú llamas al ATC, llamas al control de vuelo y el control de vuelo te dice que no hay nada, podemos encontrarnos en un escenario como el del incidente Manises, en el que un avión de pasajeros se ve obligado a aterrizar de emergencia, o el caso de Polanco en Argentina, donde exactamente sucede lo mismo. No había protocolo. ¿Qué decisión toman los pilotos? Abortar el vuelo e ir al aeropuerto más cercano. Claro, Pues, claro, claro. pues este tipo de sucesos ponen en evidencia que hay todavía mucho trabajo por hacer. Que Claro. pese a todas los miles y miles de horas que hay en YouTube, que hay en Instagram, que hay en TikTok, que hay en las redes sociales con vídeos, pues todavía no son suficientes, porque habrá algún cenutrio que seguirá pensando que ese piloto no es bueno, que no es hábil para Claro, seguir claro. pilotando cuando ha denunciado la Sí, existencia sí, de sí, ahí ovnis. está. Y Estamos hablando de nosotros, noviembre de 2025. ahí está. Es básicamente apología de la ignorancia, básicamente. Correcto. Fíjate, Josep, que me acabas de decir que el tema abducción está muy muerto, está muy Sí. en vía muerta. Y no Ojo, porque no no se porque no hayan produzca. casos, ¿eh? Digo a nivel de investigación o de encuesta por parte de investigadores. Mm, Como que ya la mayoría dice, no, me da pereza. Como que entienden que es algo más psicológico que no físico. Cuando, y tú lo sabes bien porque has estudiado algunos casos también de abducción, hay muchos casos que tienen evidencia física al lado, ¿no? Pero sin embargo se ha perdido, ¿no? Se ha como perdido. Fíjate, Sí, Josep, sí. que, bueno, nos conocemos hace muchos años, me parece que fue ahí por el 94, cuando estuvimos también estudiando un caso de contactado. ¿Te acuerdas de Genís Rovira? Sí, hombre, cómo no, es tu caso estrella. Bueno, sí, O fue tu caso estrella. pobrecito falleció hace ya unos años, Lo sé, me lo dijiste, sí. de un infarto. Y fíjate que ese caso era bastante claro, que era un posible trastorno psicológico que tenía el señor. Sí, pero Pero aún así habían sí, evidencias alrededor que como sí, mínimo te hacían dudar. Y habían investigadores que como tú, que reunieron, yo recuerdo que tenías un un carcipacio dossier. de papeles Sí, bastante sí, sí, sí. importante de este caso que aún debo conservar, ¿eh? Yo tengo Sí, copia de sí. lo que tú me Algo pasaste. le pasó, está claro que algo le pasó, pero que había también ahí un Es que, componente ojo, es que el tema de las abducciones es un tema tremendamente desestabilizante. Tú mucho, mucho, piensas mucho. que muchos de estos casos, estoy pensando ahora, por ejemplo, en infiltrados y en los visitantes de dormitorio. Hay un caso que ha evolucionado con el paso del tiempo, que públicamente se dio a conocer como Hommel, Ah, sí, me el refiero a caso José Hommel, María sí. Gómez Montiel. Sí. Este empezó con una experiencia de abducción en, eh, en, eh, en Sóller, en Mallorca. El caso de la manta, ¿verdad? Exacto. Pero él está haciendo manitas con su ex esposa en la playa cuando de repente ve un objeto que emerge del mar, ahora que se está hablando tanto de ovnis, y Sí. una especie de monje está como tambaleándose y decide ir directo hacia ellos. Él se pone nerviosísimo y además tú le conoces, sabes que es un hombre Sí, muy sí. nervioso y estaba en el asiento de atrás, se pone a los mandos del vehículo y me imagino que el propio miedo no lograba arrancar ni encontrar la salida cuando finalmente logra salir de allí. Impacta con lo que él describe una especie de manta raya voladora Sí, y además que con los ojos con típicos unos de ojos grises, sí. extraterrestres de gris y acaban arriba de la carretera de Sacalobra en una pequeña ermita donde es atendido por un sacerdote que trata de calmarlos y les dice que no han sido los únicos. Aquel fue la espoleta que después empezarían sus experiencias de abducción en Molins de Rey, que es donde vivía entonces. Y yo he podido presenciar fenómenos paranormales colaterales a estos acontecimientos. Manecillas del reloj que se ponían en marcha, la tapa del vídeo que se ponía, se abría y se cerraba inexplicablemente como si estuviera siendo alterada por alguna suerte de efecto electromagnético. E incluso mi querido amigo Pedro Canto pudo descolgar un teléfono que no estaba enchufado, de estos que van con la corriente eléctrica y que estaba dentro de una caja porque aún no había sido desenvuelto y sonaba y pudo escuchar una voz. Es decir, este tipo de fenómenos es evidente que
pertenecen más al ámbito de la paranormal o de la parapsicología y que, Claro. sin embargo, interconecta muy bien con el fenómeno de las abducciones. ¿Por qué? Pues mira, yo fui firmante en el año 95-96 en Gillette de lo que se dio a conocer como el Proyecto Delfos. Era un manifiesto en el Sí, que sí. nosotros decíamos que el fenómeno ovni era la punta del iceberg, la punta del iceberg de un fenómeno más global de otra dimensión que trata de tentarnos y de modelar nuestras creencias, de transformarnos espiritualmente, tentándonos a través de lo oculto. Con Ostras, no varias sabía que tú estrategias. eras uno de los firmantes del proyecto Delfos. Fíjate que Sí, y yo cuando... proyecto que por cierto dejamos de hacer porque dos de sus más importantes propulsores murieron en extrañísimas Pedro Valverde circunstancias. Tort, Uno ¿no? de ellos, Por ejemplo. efectivamente. Efectivamente. Entonces, dices, ojo, ojo, a ver con qué estoy jugando, ¿no? Sí, Y uno prefiere mirar más hacia el espacio y menos hacia lo paranormal porque esto nos puede impactar muy de golpe. Pues ahora imagínate, en una experiencia de este tipo, qué impacto tan brutal debe ser este. eh, Hace muy poco tiempo moría un amigo nuestro, que es Luis José Grifo, el Gutiérrez, sí, sí. que fue impulsor de esos encuentros mental visuales en la montaña de Montserrat. Él, que protagonizó muchos de estos avistamientos con una distancia abismal, pero que él se creía conectado, fíjate cómo era. Él me contaba, por ejemplo, que estando en Sicilia, un par de malos, ¿no?, vinieron a robarle y él tuvo el arrojo de decirles, oye, no sabéis con quién estáis, yo hablo con los extraterrestres. Y aquello, no sé si es que les cayó en gracia o lo que sea, se acojonaron y se fueron corriendo, ¿no? Es decir, esto es muy No me heavy. digas, no sabía esta, ¿eh? Sí, sí. Esto me De lo Luis confesó Josep, sí, sí, sí. cenando un día en Matadepera en uno de los muchos encuentros que tuvimos pues para hablar de lo divino Uy, y y lo se humano. Era un tipo muy, liaba, muy era peculiar. un tipo muy peculiar y se liaba a garrotazos, ¿eh? Se Mm. liaba a garrotazos. Sí, Yo tuve porque la exigía suerte de... respeto. Sí, sí, Exigía respeto. sí. Yo tuve la suerte de llevarme muy bien con él, ¿eh? La verdad, a mí, yo la experiencia mía con él fue magnífica, ¿eh? Hay otras personas que, bueno, tuvieron lo Sí, que sí, sí. tuvieron, pero muchas veces también se lo buscaban, porque lo provocaban. Iba gente Correcto. joven a fumar porros ahí arriba a las montañas. A ver, yo había visto gente que bajaba de una furgoneta en plan cazafantasmas con monos epi blancos y con el botellón. Y Imagínate. él se fue directo para ellos y dijo, iros a montar la fiesta a otro lado. Pero así, porque se sentía Así tal protegido. cual, tal Entonces, cual. si tú imagínate un tío que ve los ovnis a 2 kilómetros de distancia, actúa de esta manera, ¿qué Claro, va a hacer alguien que, coño, ha sido literalmente violado claro. en su intimidad por estas entidades? Exactamente. Y a veces estaba ahí, venía uno y decía, esto es un bólido. Y decía, ya tenemos aquí al científico, venga, que te voy a meter dos hostias. Y ya empezaban los líos. El día que lo pillabas mal, wow. Pero era muy curioso que hasta Antonio Rivera, que no se llevaba tampoco muy bien, y tú lo sabes, Bueno, tenían su tuvieron dos rifirrafa. etapas. Tuvieron Sí, dos etapas. tuvieron dos etapas, pero bueno, había un poco de rifirrafa en los últimos años. Y él me dijo a mí, este señor es así, 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 pero mira, me rindo a la evidencia de que por la razón que sea, a este tipo le escuchan los de arriba. Esto me lo dijo Sí, el sí, sí, es propio verdad. Rivera. Antonio tuvo dos etapas con él. Primero porque él se sintió un poco instrumentalizado porque Luis consiguió ir a la Cámara de los Lores británicas a exponer su Sabía que me material. saldrías por eso. Gracias Antonio. Entonces Antonio, cuando luego le pidió algo, porque también era muy condescendiente, él te mandaba un montón de información y tal, y algo pasó que no le mandó y se sintió un poco ninguneado y a partir Sí, de ahí cambió un poco la relación. Pero bueno, forman parte del secreto de los ovnis. claro. Supongo que estarás de acuerdo conmigo que el tema del contactismo es no solamente complejo, sino la mayor parte de las veces una falsedad. Y Bueno, parece no necesariamente, que hay David, ahí como discrepo. un juego para modelar percepciones y jugar un poquito con las reacciones humanas. El problema del contactismo es que no podremos diferenciar nunca cuál Ujú. es el real y cuál el falso. Y lamentablemente esto es como los mediums. Tú tienes mediums que pueden conectar con algo realmente extraño, pero no lo pueden hacer ni siempre ni cuando ellos quieren. Y los contactados les pasa exactamente lo mismo.
Entonces, yo sí creo que el mundo del contactismo está íntimamente relacionado con la esencia misma del fenómeno ovni, porque el impacto final de todo esto es hacerte preguntas y Sí, evolucionar. sí, pero nunca ha habido Pero, un aporte que haya sido útil de verdad, sea para la ciencia, sea para, no sé, es como si no haya servido en tantos años que llevamos con todo esto, José, pero nunca ha habido una persona que haya dicho, yo estoy en contacto con seres no humanos y me ha dado un mensaje que pueda ser útil para algo, para algo. bueno, porque es verdad que la Es todo mayoría como son muy... cosas muy, muy banales bueno, pues como los mensajes de la Virgen, ¿no? Reza, pórtate bien, pues en este sentido son todos muy parecidos, ¿no? Tenéis que cambiar porque si no la Tierra se va a la porra. Bueno, para eso no necesito un extraterrestre, me tengo bastante con mis ojos y Sí, mis sí, oídos. sí, sí, Si lo sí. dices en esa perspectiva es verdad. Pero también es cierto que más Mm. allá del mensaje, porque ahora aquí podríamos entrar en cuáles son los verdaderos mensajes. ¿Lo son los textos revelados de la Biblia? Perdón, ¿eh? Son los textos revelados de la Biblia. Estamos hablando, por ejemplo, cuando Sor María Jesús de Ágreda dice que se teletransportaba a Nuevo México y evangelizaba a los indios, cuando luego los españoles llegan y reconocen los símbolos, reconocen los rezos y reconocen a Jesús, dices, hostia, pues a lo mejor sí había algún tipo de comunicación. Es decir, Claro, no no siempre siempre, no siempre. esas cuestiones paranormales o etéricas pueden tener una derivada que se transforme en algo físico. Y si no, eh, eh, los contactos previa cita no existirían. Mira, ya que hablábamos de abducciones, yo estudié el caso de una abducida, María Dulós, a la que la fecha y hora de los avistamientos le salían como eritemas en la piel, le salían erupciones como granitos, ¿vale? Que formaban los números. Se los veía en el espejo y entonces sabía cuándo y el cuándo. No el dónde, pero sabía el cuándo, día y hora. Entonces ella Oh, tenía que estar atenta. Esto era brutal, claro. era brutal. Tú dirás, bueno, pues podía ser un mecanismo psicobiofísico, que a lo mejor ella pues me parece tan mágico que Muy casi mágico, muy prefiero mágico. pensar que algo externo estaba manifestándose ahí, ¿no? Está claro. Josep, eres de los pocos ufólogos que puede decir que has estado cara a cara con un gris. Bueno, ya esto porque lo cuento también en Infiltrados, ¿no? Yo no sé si es un gris o fue una alucinación compartida. Nunca he querido meterme ni explorar y tengo que reconocer que ha sido por miedo. Pero sí, en Telde, en Gran Canaria, Con el caso Judith, estudiando un caso, el caso de Judith, que ahora ya te puedo decir porque murió hace ya un par de años, que se llamaba Asun Sarais Ceba. Esta mujer ah, vivió toda una serie de experiencias que empezó con una abducción en la caldera de los Marteles, donde aparece la caldera de los Marteles, y que acabó pues con ese contacto abierto en el que yo pude contemplar cómo uno de estos misteriosos seres bajaba por las escaleras. de Eh, noche, todo oscuro, de ¿no? noche. ¿Oíste como una flauta o un... No, no, un- no. Nosotros estábamos conversando en el salón y Sí, yo escuché como una música como una rollo música. celestial. Yo pensé que era los vecinos, ¿no? Que debían de tener o la tele o la radio o algún disco puesto. Me dijo, no, no, si están de vacaciones, no hay nadie aquí. Y entonces yo pensé, porque el perro Morgan empezó a aullar, ¿no? A mirar un punto en el que no había nada y a aullar. Aquello me acojonó y digo, si algo va a pasar esta noche. Entonces convení que era el momento de irnos a dormir, La cada cámara de uno. fotos. Yo me puse mi cámara, mi grabadora, me puse tenía un techo de estos abuhardillados Sí. con una ventana que me quedaba a los ojos. Sé que había luna porque la luz de luna se filtraba de una manera extraordinaria. Ujú. Y yo no sé si me llegué a dormir y me desperté o si... porque no puedo precisar el tiempo que pasó. Lo que sí sé es que de repente yo oigo pasos. Y yo pienso que es alguno de los niños, alguno de los críos que, porque tenía tres, uno más mayor y dos más chiquitines, que podían estar andando. Y entonces yo murmuro el nombre, Arsun, eres tú, Arsun, eres tú. Y ahí no contesta nadie. Y entonces es cuando veo descender del piso superior, es decir, lo que da acceso a la terraza, a un ser
que no, estaba así, como sin cuello, con la cabeza muy gorda y un cuerpo como de niño, y desciende la escalera. No pude articular movimiento alguno. Yo tenía la grabadora, lo tenía todo. Simplemente suspiré y me quedé dormido. Eso es lo que yo te puedo contar. Entonces, cuando yo al día siguiente iba a preguntarle, ella se me anticipa y me dice, ayer viste lo que yo vi. Y entonces yo le pregunto, ¿qué viste? ¿Sueño compartido? ¿Alucinación? ¿O realmente hubo algo extraño en ese 1991 en Tel de Gran Canaria? Wow. ¿Qué podía hacer metro 20, más o menos? Sí, por la barandilla sí, estaría en torno al metro 20, metro 30 aproximadamente. ¿Llegaste a verle la cara, alguna facción No, o...? porque estaba contraluz completamente. Vale, o sea que era solo el cráneo, ¿eh? La No, figura. era el perfil Perfil. del ser entero, sí, sí. Wow. Tremendo, tremendo, Josep. Bueno, pues nada, simplemente la pregunta final, creo la más importante. Opinión personal tuya, ¿hacia dónde va todo esto a nivel oficial? A nivel de estas gotitas, o casi raindrops, que nos van dando. ¿A dónde Pues crees mira, que yo va a creo llegar todo esto? que la puerta de salida implica mojarse en algo. O sea, esto no puede quedar así, no nos pueden dejar con todo esto. Creo que 2026 es el principio del fin. De hecho, hay una agenda, la que presentó Cal Neal en la Fundación Sol de Gary Nolan, que ponía su punto de inicio en 2025. Nos decían que se iban a ir dando pequeñas noticias, esos raindrops que tú decías, esa lluvia fina, ese goteo de informaciones, se está produciendo. Hemos tenido el top con el tema del 3 y Atlas, pero es solo el principio. Junio llega el cine, van a modelarse creencias, van a haber más fenómenos. Hay un montón de denunciantes pendientes de cosas y un momento geopolítico y geoestratégico que exige del público más y más explicaciones. 2026 es el principio. El final, me atrevo a decirte que está en 2030. Ese año se eligió no solamente por la agenda de las ODS, me refiero. No, no, se eligió por algo más. Ay, 2030 puede ser, no sé si el contacto, que algunos dicen que podría derivarse hasta el 35, pero desde luego el de la gran revelación. wow, wow. Josep, esperemos que haya algo que de alguna manera pues rompa con esta especie de inercia hacia el precipicio, ¿no? Porque parece que nos vamos al precipicio entre estas historias geopolíticas, geoestratégicas, ¿no? De Estados Unidos, Rusia, China y lo que se traigan, que no lo sabemos, porque se traen algo. Así que dejamos aquí a Josep Guijarro, pero siempre sabiendo que está invitado, esta es su casa. Josep, siempre que quieras venir. Muchas gracias, David. Y algún día te tienes que pasar por la mía, porque todavía no te has venido a mi canal Ah, oficial sí, y sí. tenemos que charlar de lo divino y lo humano y contarme esto de terraplanista, a ver si me convences. Ah, sí, hombre, y tanto. Yo creo que he dicho ya todo lo que tenía que decir sobre este tema, pero por supuesto, si me preguntan, estoy abierto a hablar de esta cuestión. He tenido ocasión de hablar con científicos, personas que lógicamente llevan muchos años en esto y por eso le he concedido la importancia que se merece. Ningún problema. Cuando quieras, en tu canal, que se llama así, ¿no? Josep Guijarro. Sí, sí, no, yo soy poco original. No, hombre, pero está muy bien, está muy bien. Ya es tu marca, ya es tu marca. Josep, muchísimas gracias de corazón. Un abrazo muy grande. Gracias igualmente, David. Un abrazo. Y a vosotros espero que os haya gustado tanto como a mí estos temas, esta fascinación que no debemos de perderla nunca. Un abrazo para todos, amigos. Chao.